Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Los organismos vivos dependen del gasto constante de trifosfato de adenosina, es decir, ATP, que es nuestra energía para sobrevivir. La producción de energía está estrictamente controlada por el organismo y es necesaria para mantener la homeostasis o equilibrio celular, la función de los órganos y el crecimiento. Si recuerdas el episodio 200 de este podcast con Antonio Valenzuela, hablamos de las mitocondrias, que son las centrales eléctricas de nuestras células. De su salud depende la nuestra. La producción continua de energía requiere un suministro constante de sustratos, principalmente glucosa y ácidos grasos, aunque no son los únicos. Cómo y cuándo gastamos cada uno de estos sustratos depende de distintas variables, como nuestra flexibilidad metabólica o la intensidad de nuestra actividad física. Pero, ¿es posible entonces saber cuándo mi cuerpo está quemando grasa y cuándo no? ¿Y es posible conocer el estado de salud de nuestras mitocondrias? Pues sí que es posible, mediante una prueba denominada calorimetría indirecta. Para saber en qué consiste y aprender a cuidar nuestra flexibilidad metabólica y la salud de nuestras mitocondrias, esta semana he invitado al podcast a Sergio Gómez, dietista experto en nutrición ortomolecular y oncología y máster en nutrición y suplementación en rendimiento deportivo. Cada vez que cojo un avión, me pregunto dónde irá la persona que va sentada a mi lado. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Será un viaje hacia un nuevo trabajo? ¿Será el principio de un lo dejo todo? ¿Irá a visitar a su familia o a un amigo? ¿Será el viaje de sus sueños? ¿Irá a encontrarse con el amor de su vida? ¿Cuál será su historia? Viajar no es solo llegar a tu destino, es una experiencia que comienza desde el momento en que eliges dónde ir y que no termina nunca, pues ese recuerdo vive para siempre contigo. Lufthansa, colaborador de este episodio, te ofrece la red más amplia de destinos para viajar desde Europa y reservando con antelación en lufthansa.com podrás vivir tu aventura al mejor precio. Nueva York, Vancouver, San Francisco, Tokio, Nueva Delhi. Los mejores viajes, las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora en lufthansa.com. Bienvenido, Sergio, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti, por supuesto. Además, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque he visto todos tus podcasts y me encantan. Y la gente que viene también. Pues muchas gracias. Te voy a pedir, para empezar y poner un poco en situación a las personas que nos estén escuchando, te voy a pedir que nos expliques dos conceptos en torno a los cuales va a girar toda la entrevista, ¿vale? Uno es el de flexibilidad metabólica y el otro es ¿qué es la salud mitocondrial? Bueno, pues empezamos por la flexibilidad metabólica. Como ya te dije, si ves que suelto algún tecnicismo, tú me dices, sí, enseguida me llevas al suelo. La flexibilidad metabólica es, tendríamos que explicar también qué es la mitocondria, así a grosso modo, que ya nuestro amigo Antonio Valenzuela creo que ya lo explicó por activa y por pasiva qué es la mitocondria, pero al final la flexibilidad metabólica no deja de ser la capacidad que tienen nuestras mitocondrias de obtener la energía desde un sustrato u otro, que es el hidrato de carbono o la grasa, en función del nivel o de la actividad que estemos haciendo, en función del nivel de intensidad de la actividad que estemos haciendo o del tipo de actividad que estemos haciendo. No siempre vamos a obtener esta moneda energética denominada ATP desde un sustrato. Siempre lo vamos a poder obtener desde uno u otro. Hidrato o grasa, incluso desde la proteína, incluso desde el lactato. Pero la proteína ya a mí no me gusta tanto porque responde más a un estado de catabolismo.
Y los otros estados serían pues los normales, ¿no? Los otros sustratos, el hidrato y la grasa, e incluso el lactato, que luego explicaré cómo es el tema de la bioenergética celular. Y luego me habías dicho flexibilidad metabólica y la salud mitocondrial. Y la salud mitocondrial. Sobre todo, ¿cómo sabemos si las mitocondrias están sanas o no? Claro. Mira, fíjate que con el tema de las mitocondrias, realmente, pues para tú saber si una mitocondria está bien, deberías de hacer una biopsia mitocondrial. Que no es opción ahora mismo. Al alcance de nuestros bolsillos. Tendrías que hacer una biopsia de un tejido muscular, por ejemplo, y poder ver cómo funciona la mitocondria. Incluso, oye, las mitocondrias no solo están en el tejido muscular, sino que están en todas las células de nuestro organismo, exceptuando los eritrocitos. Pero fíjate que es muy interesante porque hay otras maneras de poder medirlo. Por ejemplo, cuando hacemos la calorimetría indirecta, ahí podemos ver a nivel energético cuánta energía generas y podemos ver si está por debajo o por encima, si podría responder a una disfunción mitocondrial o a un estrés oxidativo, que es una de las cosas que hablaremos luego. Y sería una forma indirecta de poder ver cómo funcionan nuestras mitocondrias. O, te adelanto, cualquier patología o, como sabes, enfermedad crónica no transmisible, que son todas estas enfermedades normalmente metabólicas, neurodegenerativas, neuroinflamatorias, incluso de disbiosis o desequilibrios en la microbiota y, por qué no decirlo también, el cáncer, son normalmente patologías que ya van asociadas a que haya una disfunción mitocondrial. Entonces, la salud mitocondrial es que simplemente tus fábricas de energía funcionen correctamente y sean capaces de darte la energía que necesitas en cada momento, en cada tejido de tu organismo. Por tanto, sin entrar en patologías, que ya nos has dicho unas cuantas patologías indicativas de una mala salud mitocondrial, sintomatología que podemos ver en nosotros mismos, entiendo que la fatiga, por ejemplo, esta gente que está todo el día cansada, luego obviamente hay que ver de dónde viene eso, que si es falta de sueño, mala nutrición, lo que sea. Entiendo que la fatiga crónica es un síntoma de una mala salud mitocondrial. ¿Y qué otras sintomatologías más evidente que podemos ver en nosotros? Bueno, a ver, en la salud mitocondrial, lo que es ver una disfunción mitocondrial propiamente dicha, tú no vas a hacer una medición de una analítica sanguínea y vas a decir, tienes una disfunción mitocondrial. No, yo lo inclino más hacia el lado energético, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Cuando hacemos la calorimetría, cuando hacemos esa prueba en la que por tu respiración yo te voy a decir cuánta energía eres capaz de generar a través de tus mitocondrias. Ahí sí que podemos decir, oye, es una forma de medir más o menos cómo funcionan las mitocondrias. En una analítica sanguínea no lo puedes ver. Sí que puedes ver estados, sobre todo a nivel inflamatorio, porque, claro, aquí empezamos como a abrir un melón, ¿verdad? Con el tema de las mitocondrias podemos abrir el melón de la inflamación, de lo que es la inflamación de bajo grado, que siempre va a ir, digamos, inclinándose poco a poco hacia lo que es un estrés oxidativo. Entonces, tú sabes todo esto de lo del ratio, ¿no? De omega 3, omega 6, cómo incide en que el ácido araquidónico empiece a generar esa activación en cascada de las inflamaciones de la vía COX o de la vía 5-lipoxigenasa, por ejemplo, y que son los omega 3 los que están al otro lado para intentar frenar esa inflamación. Si además tú ya sabes que tus membranas plasmáticas de las células, todas tus células están recubiertas como por una especie de membrana y están constituidas por esos omega 3, entre otros fosfolípidos y demás, incluso colesterol, fíjate. Tú ya sabes que si tienes muchísima inflamación, parte de esos omega 3 van a ir también a intentar paliar esa inflamación de bajo grado, ¿vale? Toda esta inflamación de bajo grado que puede resultar en un estrés oxidativo y pues puedes ver en analítica, pues, no sé, por ejemplo, una insulina compensatoria, puedes ver un ácido úrico elevado, que ya hace ver que hay un compromiso también del óxido nítrico, empiezan a haber problemas normalmente también de hipertensión arterial, o sea, todo eso son indicativos que también no dejan de ser también, es que es todo lo mismo, claro. No deja de ser como problemas metabólicos asociados, ¿no? A lo que es el síndrome metabólico, entre otros, y tú ya sabes que esas inflamaciones que acaban en estrés oxidativo van a acabar en un daño real en lo que es la replicación de nuestro ADN, tanto nuclear de nuestras células para generar otras células o de nuestras propias mitocondrias. Entonces, al final dices, oye, ¿hay una manera concreta de medir
que una mitocondria funcione mal es solo la fatiga. No, es que cuando tú ya ves que una persona se lesiona mucho, que tiene fatiga, que duerme mal, ya es un indicador de que sus mitocondrias van a funcionar mal. Porque tú, mejor que nadie, sabes que las mitocondrias están íntimamente ligadas con nuestros núcleos supraquiasmáticos. Hay unos genes reloj que se gestionan a través de la luz y que son nuestras mitocondrias las que gestionan toda esa cómo se generan todos los neurotransmisores, todas las hormonas, incluso lo que es la melatonina, ¿no? No solo a nivel neuronal, las neuronas también vas a generar melatonina, pero en otros tejidos corporales, en esas células, están conectadas a nivel periférico con nuestro hipotálamo, ¿no? Nuestro núcleo supraquiasmático. Y son las mitocondrias los que son el centro integrador entre los biorritmos. Entonces, cuando tú ya sabes que una persona duerme mal, pues ya hay algo mitocondrial también. Bueno, es que al final, claro, si lo piensas, todo lo que pasa en el organismo pasa porque hay un consumo energético, porque hay una energía, ¿no? Igual que el combustible del coche. Entonces, en el momento en que algo está fallando es que no está habiendo suficiente energía, muy simplemente explicado, obviamente es algo mucho más complejo, pero en el momento que cualquier proceso no funciona es que evidentemente energía ahí no está llegando bien, o está llegando poca o de mala calidad, no sé cómo denominarlo. Claro. Entonces, al final, la gente sigue viendo, mucha gente o muchos profesionales de la salud siguen viendo la salud o el organismo como incluso se van especializando tanto hacia ciertos temas o hacia ciertos campos que no se dan cuenta que al final todo es un todo. Claro, es que no hay nada separado de nada. Yo con el tema de las mitocondrias, que es un centro integrador en biorritmos, pero también fue la mitocondria fue la primera bacteria que hubo, que digamos se introdujo dentro de una célula eucariota y le procuró, ¿no?, lo que es la respiración celular. Es el origen de todo. Es que es el origen de todo. Entonces, ¿cómo no va a tener un origen o una similitud o una relación directa con lo que son nuestras bacterias? Si somos trillones de bacterias y somos billones de células, somos más bichitos que células. Entonces, ostras, para mí el tema mitocondrial, la salud mitocondrial, el generar un ambientoma, ¿no?, un exposoma, o generar que nuestras mitocondrias funcionen correctamente, que su bioenergética sea la correcta, pues es mantener una longevidad bastante acertada, ¿no? Porque la gente siempre, no sé, yo cuando la gente viene a consulta y me dice, Sergio, pero es que el tema de las mitocondrias, ¿tú conoces estas pruebas y haces estas cosas para la nutrición? Esto es para deportistas, ¿no? Y digo, no, para nada. Esto es para gente que quiera aprender a hacer deporte porque no ha hecho en su vida y quiere empezar a tener una calidad de vida. Gente que tiene una patología y quiere paliar efectos de la propia patología. Gente que quiere revertir su patología, como por ejemplo pues la de diabetes tipo 2, que a veces se puede revertir en cierta manera, pero que si luego vuelve a sus malos hábitos va a volver a tener diabetes tipo 2. O sea, revertirla cuando lleva X años es muy complicado, pero sí que puede estar en un estado en el que, como si no le ocurre nada, pero con unas pautas muy, muy concretas. Ya te digo, no sé, yo creo que la gente se cree aún que el tema mitocondria-energía lo relaciona con deporte, y es que no tiene nada que ver. yo siempre le digo, recupera tu salud y la estética vendrá solita de la mano. O sea, ellos... La sociedad aún asocia mitocondria a deporte y deporte a estética. Ostras, y es que no tiene nada que ver. Sabemos muy bien, ¿no? Por Javier, ¿no? Pues, sí. Entrena para la vida, ¿no? Pues esto. Pero bueno, es lo que decía antes, que al final el organismo son procesos energéticos y procesos químicos. Entonces hay que entender que para respirar necesitamos energía. Lo que tú decías no es solo para una persona que quiere hacer deporte que necesita energía. No, es que para levantarte de la cama necesitas energía. Hemos hablado de flexibilidad metabólica, hemos hablado antes de problemas metabólicos. Creo que es interesante que expliquemos qué es el metabolismo y qué es eso del metabolismo basal, porque es la típica palabra que todo el mundo utiliza para todo, pero luego si le dices a alguien, explícame qué es el metabolismo, y se queda como... bueno. Claro, a ver, el metabolismo es el proceso que va a utilizar tu organismo para poder... De todo lo que tú comas, lo digo así como muy llano, ¿no? Sí. De todo lo que comemos, bebemos, de todo lo que nos nutrimos externamente, pues lo vamos a procesar
además lo procesamos, esto se llaman estados de... O sea, el metabolismo está, digamos, confeccionado en unos estados que se llaman anabolismo y catabolismo, y están en continuo proceso. Cuando uno acaba, empieza el otro, y es todo el día de la misma forma. ¿Cómo bebo? Pues empieza el anabolismo. Ya no hay un rato en el que ya no hemos comido nada, que hay una inanición, pues entonces ya empieza el catabolismo. Uno lo que hace es generar almacenes de energía o generar creación de membranas o de estructuras, y el otro lo que va a hacer es degradar. ¿Para qué? Pues para tener energía. Uno lo que hace es recopilo o recojo todo lo que acabas de comer, toda esa energía, y hay un superávit energético, y lo voy a meter como forma de almacén, o incluso voy a gastar algo de esta energía. Y luego el otro estado de catabolismo, pues va a ser en el que yo voy a degradar esos depósitos, bien de grasa o de hidrato de carbono, para poder tener energía y para poder funcionar. Entonces el metabolismo no deja de ser nuestra forma de relacionarnos con el exterior y de poder procesar todo lo que comemos o bebemos en forma de energía para poder vivir. Porque la gente se cree que, pues voy a tener energía para poder correr. Ya, ¿y qué pasa? Que para mantener tus constantes vitales no necesitas energía. Para procesar un pensamiento o un sentimiento no necesitas energía. Pues claro que necesitas energía. Incluso esto que a ti te gusta muchísimo, ¿no? El tema del sueño. Tú sabes que cuando hay una buena bioenergética celular en las neuronas, realmente tus neuronas van a generar melatonina. La melatonina no solo se va a generar a través del intestino con sus neurotransmisores, superar la barrera hematoencefálica. Claro, ¿y qué ocurre arriba en la barrera hematoencefálica? Pues que tus neuronas son las que, a través de astrocitos y de neurona, se va a generar, a través del lactato incluso, algo de... se va a generar melatonina, ¿vale? O sea, lo normal es que si hay un buen funcionamiento de la bioenergética, tus neuronas, mientras funcione OXFOS es fosforilación oxidativa. Ahora te explicaré qué es esto. Ahí se va a generar melatonina, pero si hay un cambio en la bioenergética en el que empieza a haber un fallo en esa bioenergética en la que se va, en lugar de a OXFOS, que es la vía normal, hacia la del lactato, que es la que no queremos nunca en reposo, sí en deporte, pero no en reposo, pues entonces ya no vas a generar tanta melatonina y vas a tener más problemas de generar melatonina para irte a dormir. O vas a tener o poder tener episodios de neurodegeneración. De hecho, el Alzheimer, que hasta, bueno, tú sabes que le han llamado o le han denominado en algunas ocasiones diabetes tipo 3. Y antes se decía que la diabetes tipo 3 era porque probablemente en tu hígado, pues de un exceso de azúcares, podía haber una excesiva glicación de proteínas, podía haber unas proteínas que se llaman beta-amiloide y otras que se llaman incluso tau. Podían, digamos, subir hacia la barrera hematoencefálica y hasta que podían entrar o penetrar nuestra barrera hematoencefálica y empezar a perjudicar nuestras neuronas y empezar a neurodegenerar. Primero había una neuroinflamación y posteriormente una neurodegeneración. Ya, pero no, se ha visto que tampoco es que sea eso siempre, porque a veces el problema es que haya un cambio en la bioenergética neuronal y por lo tanto, por eso se llama diabetes tipo 3, porque hay un problema de insulinoresistencia a nivel central y es porque no se utiliza la vía normal, que es la de OXFOS, primero ciclokrebs y luego cadena de transporte de electrones, sino que se inclina más hacia la del lactato, que es la de, bueno, pues el Warburg, ¿no? Que se le llama, ¿no? Que está muy de moda. Entonces, claro, ostras, al final dices, metabolismo, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es todo. El metabolismo está en tu músculo, pero también está en tus neuronas y está en tu hígado y está en todos tus tejidos corporales. Y este metabolismo entiendo entonces que cambia según si estamos en estado de reposo, que es el metabolismo basal, corrígeme si me equivoco, o si estamos en otro tipo de estado. Entonces, ¿cuáles son los factores, aparte del tipo de actividad, reposo o actividad, qué otros factores determinan ese metabolismo o gasto calórico, también para que la gente nos entienda, es consumir calorías, vamos, consumir energía? ¿Cuáles son los factores que influyen en ese gasto calórico? Vale. El metabolismo basal, ¿sabes qué es el metabolismo de una persona que para mantenerse viva porque respire? Y es
Esto es que por eso la calorimetría fue una prueba que primero se empezó a hacer en hospital para gente que padecía obesidad, para poder generar un tipo de alimentación, pues ya fuera vía parenteral o la más apropiada para que esa persona consumiera o por debajo de las kilocalorías que le correspondían, pero estando encamado, ¿no? Y además había que calculárselo, porque hay gente que no se podía mover y que estaba en cama, y que entonces había como que hacerlo de esa forma, ¿vale? Pues esta persona no se mueve del sitio y tiene un metabolismo basal. No hay ningún tipo de actividad más. Esto cambia porque la gente cuando viene a hacerse la calorimetría, por ejemplo, es el RMR, que es que ya hay un gasto energético en el que pues, se ha levantado, se ha tomado un vaso de agua, se ha movido, ya hay un nivel de actividad. No es un nivel de actividad como si te vas a hacer deporte, que entonces ahí ya se le tiene que sumar un factor de actividad o calcular cuántas calorías esa persona utiliza mientras hace ese tipo de actividad. Pues está el metabolismo basal, está el RMR, que es lo que calculamos normalmente en la calorimetría indirecta, y luego tenemos el metabolismo, o sea, cómo nuestro metabolismo actúa cuando ya está haciendo una prueba deportiva. Claro, esto cambia mucho, porque al final, aquí entraríamos un poco con el tema de la zona 2, que ya explicaremos luego, pero ¿qué factores inciden en el tema del metabolismo que se altere más o menos? Pues que puede influir no solo la actividad física, también influye, por ejemplo, la comida. En función de lo que tú comas, pues, por ejemplo, lo que más termogénesis inducida por la dieta tiene, que es el TID, pues es la proteína. Entonces, al final, claro, pues las dietas hiperproteicas pues tienen mayor gasto basal, ¿no? Es como que aumenta el metabolismo. No es que aumente el metabolismo, es que aumenta lo que tu metabolismo o lo que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo. Y es que me hace muchísima gracia esto de metabolismo lento o rápido. Yo no me imagino una mitocondria cuando viene una molécula de piruvato que se va a convertir luego, piruvato se convierte en acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs y luego todas esas moléculas que son NAD, FAD, XXX se van hacia la cadena de transporte de electrones, ¿no? No me imagino una mitocondria diciendo, oye, que no me viene bien hacer esto, voy a hacerlo lento hoy. No, para mí el metabolismo de la energía es eficiente o no eficiente. Es decir, si tu mitocondria funciona bien o funciona mal. ¿Y por qué puede funcionar mal? Pues porque los elementos que la conforman no estén correctamente o porque falte algún principio activo que forme parte de la propia cadena de transporte de electrones, o porque te falte hierro, o porque te falte coenzima Q10. O porque lo que tú le estás dando no es un nutriente, sino que es un producto químico que no sabe cómo descomponer. Claro, entonces ahí está el tema. Ahí entra el tema de intestino, cómo absorbemos, qué comemos, cómo lo absorbemos, cuánta cantidad llega al destino, a la célula diana o al destino diana. Claro, es que al final el tema mitocondrial no es solo qué como o cómo lo gestiono a través de mi intestino. Al final es un poco, ¿cómo decirte? Si me falla, por ejemplo, el hierro intracelular o me falla, por ejemplo, la coenzima Q10 que te estaba diciendo antes, es que forman parte de la propia cadena de transporte de electrones. O si ya hay un elemento inflamatorio que está generando... o mira, imagínate que hay un metal pesado, ¿no? Por ejemplo, el mercurio. El mercurio es un gran disruptivo. O sea, es un elemento, es un metal pesado que no solo puede hacer que enfermes, bueno, pues a nivel de sistema inmune, sino que puede generar, y a nivel hormonal también, puede crear disrupción hormonal. Y disrupción quiere decir que yo me intrometo en el buen funcionamiento de algo de nuestro organismo. En este caso podría ser una hormona o podría ser la propia mitocondria. Pues el mercurio o el plomo son grandes disruptores de nuestras mitocondrias. Entonces, ¿tienes el metabolismo rápido o lento? No. Es o mis mitocondrias funcionan bien o no funcionan bien. Es más, realmente, ¿cuál es el elemento que va a hacer que la mitocondria se active, como que es la chispa del motor que va a hacer que se active ese motor, pues así mismo en la mitocondria? ¿Qué crees que es?
es la tiroides. O sea, la glándula tiroides, perdón, la glándula tiroides, que te habrán dicho 1000 veces, es que la glándula tiroides o la tiroides es la que te hace que tengas el metabolismo más rápido, más lento. Sí, no. O sea, porque realmente cuando tu mitocondria necesita activarse, lo que necesita es T3, que es la hormona, se llama triiodotironina. Son L-tirosina, que es un aminoácido con 3 yodos. Pero eso viene precedido de una T4, que sí que es la que genera tu propia glándula tiroides. Dependiendo del estímulo mitocondrial que haya, hay un sistema de feedback negativo que le va a dar la orden a tu hipotálamo y a tu hipófisis de que genere TRH y luego TSH para que tu glándula funcione más o funcione menos. O sea, no es lenta o es tal, es que es o hiperfunciona o hipofunciona o está en orden. Y luego esa hormona va a hacer que tu mitocondria funcione bien. O sea, hay tantos elementos que pueden hacer que una mitocondria funcione bien o mal, bien por principios activos que no tiene, porque no les llegue, o porque hay un disruptor, o porque le falta hormona. O sea, pueden haber tantos. Y tú, claro, nos has hablado, por ejemplo, del mercurio, pero bueno, es verdad que la intoxicación por mercurio, afortunadamente, no es una cosa muy habitual. Pero hay... Bueno, sí que lo es. Bueno, es habitual, pero me refiero, te digo esto porque te quiero hablar de otra sustancia que nos intoxica, que está socialmente más que celebrada, que es el alcohol. Ah, bueno. Que claro, que nos estamos yendo al mercurio, que lo mismo hay gente que dice, bueno, yo el problema o el bifenol de A, por ejemplo. El bifenol A también es un gran disruptor mitocondrial. No, pero al final, claro, el alcohol, es que lo hablamos antes de empezar a grabar, el alcohol es tóxico. O sea, aquí no vamos a decirle a la gente si tiene que beber o no, pero tiene que ser consciente de que cada copa de vino, por muy vino de maravillosa calidad que sea, cada cerveza, sigue siendo alcohol. Cada gin tonic, cada lo que sea, es alcohol. Y esas moléculas no son fáciles de digerir por nuestro organismo. Entonces entiendo que esto también va a afectar a esa funcionalidad de nuestras mitocondrias. Y me imagino que por eso, el día que te pasas, a la mañana siguiente, aparte de la deshidratación, por eso, y encima cuantos más años tienes, peor lo llevas. Es que el alcohol intoxica, o sea, es que es esto. Aparte de que el alcohol, sabes que te deshidrata, porque tiene un componente que hace que se deshidrate parte del líquido cefalorraquídeo y que por eso te hace falta más agua. Bueno, pues aparte del daño que eso te puede hacer, pues aparte el alcohol no deja de ser un tóxico. Es que es un tóxico, que sí, que a lo mejor te bebes una copa o 2 copas y enseguida te duermes y lo típico, ¿no? La escena típica de pareja que se beben 2 copas de vino y que el otro se piensa que hay fiesta y la otra persona se duerme, ¿no? Y dices, me he quedado claro, ya. Sí. Pero luego tu sueño va a ser intermitente y no va a tener una calidad reparadora, porque ese tóxico hay que eliminarlo. Y bueno, es que por eso te digo que hay tantos factores o tantos mitos de alimentación o de tema de, pues bébete esto y que vas a dormir fenomenal. Bueno, pues a nivel mitocondrial ya no me gusta tanto. Vale, vamos a volver al tema, porque tú tienes carrete y yo muchas preguntas. Vale. Vamos a volver al tema de los sustratos energéticos, porque antes nos has avanzado que tenemos por un lado la glucosa o hidrato de carbono, grasa, has hablado de proteína, de lactato. Uh-huh. ¿Cómo funciona, o sea, cómo es el metabolismo de cada uno de estos sustratos y en qué momento, cuando todo funciona bien, en qué momento estamos consumiendo cada uno de ellos? Vale. Esto creo que cuando esto ya lo hablamos, ¿no? En otro momento. Esto de vaya usted a correr, que cuando lleve usted 30 o 40 minutos corriendo o haciendo cierta actividad ya va a gastar grasa. Ahí antes no gasto. No, esto no va de esto, va de oxígeno, y va de tanto de frecuencia cardíaca como de vatios o de fuerza que tú estés empleando en hacer la actividad X. Al final, la bioenergética celular es el sistema que tienen nuestras células para poder obtener la energía desde, yo siempre le pongo esta comparación a la gente, ¿no? Yo respiro, meto el aire dentro de mis pulmones, ese aire se ha mezclado con la sangre, es bombeado por el corazón hacia los tejidos, esa sangre que entra dentro de los tejidos, forma parte de los tejidos, entra dentro de la célula, entra dentro parte de la mitocondria y junto el oxígeno que lleva esa sangre con los nutrientes que hemos recogido del hígado, de nuestro intestino, hígado, cómo se reparte el torrente sanguíneo, llega dentro de la mitocondria, pues ese hidrato y esa grasa se va a combustionar con el oxígeno y cuando yo hago suelto el aire, eso es CO2. Es decir, yo he hecho esta acción de inhalar, ¿no? el aire y cuando yo suelto el CO2, ahí ya se ha
convertido tanto el hidrato de la grasa en ATP, que es esa moneda energética que te decía antes. O sea, en un chasquido de dedos ocurre todo lo que te acabo de decir. Entonces, hay que enseñarle a la gente a que los hidratos y la grasa son nuestros sustratos normales de los cuales vamos a obtener la energía. Cuando estamos haciendo una acción liviana, o sea, lo que te decía antes de la flexibilidad metabólica es la capacidad que tienen nuestras mitocondrias de obtener la energía desde el hidrato o la grasa en función del nivel de actividad que hagamos. ¿Por qué? Porque la flexibilidad metabólica realmente es, oye, mientras esté haciendo acciones livianas o cosas de bajo impacto, voy a coger la energía, sobre todo si puedo, de la grasa. ¿Para qué? Para preservar el hidrato de carbono para momentos de alto impacto y de fuerza. ¿Por qué? Porque es como hemos evolucionado. Como peleando, cazando y subiéndonos a un árbol para que no nos comiera un león o cualquier animal. O sea, actividad de mucha intensidad puntual, ¿no? Exacto, esa es nuestra evolución. Muy puntual, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues te levantabas cuando fuera y, oye, pues con cuidado que no me coma ningún animal y me voy a buscar comida. Que estamos hablando hace muchos años, que esto hace muchos años, que ahora ya no estamos en esa época, ya, pero el hombre o como ser humano sigue siendo un ser ancestral. No podemos pretender tampoco ser ancestrales ahora porque no estamos en la misma época. Y lo veo también un poco un error porque al final nos inundan tanto de información que llega un momento que parece que si no haces todas las actividades que ahora están de moda, eres muy mala persona. Entonces, oye, hay que ser humanos, ¿no? Entonces, pero es verdad que yo gasto grasa en momentos livianos, pero intento preservar el hidrato de carbono para momentos de alto impacto. ¿Esto quiere decir que esto es así al 100%? No. ¿Por qué? Porque también vamos a utilizar algo de hidrato de carbono. Siempre van a estar utilizándose todos los sistemas energéticos. Incluso cuando uno inicia una actividad potente, no va a empezar solo con la grasa y con el hidrato. Va a utilizar también una que se llama fosfocreatina, que esto le sonará a mucha gente. Los primeros 15 segundos se llama ciclo aláctico. Esto lo que hace es que tú tengas mucha fuerza y no necesites ni siquiera ni oxígeno. O sea, la fosfocreatina va por otro lado. Pero ya empiezan a confluir todos tus sistemas energéticos para que tú tengas el máximo rendimiento. ¿De qué va a depender que utilizamos el hidrato o la grasa? Va a depender de la intensidad de lo que hagamos y el tiempo que lo hagamos. Entonces, va a llegar un momento que si el cuerpo te dice, mira, yo para obtener energía desde la grasa necesito dos cosas. Una, que haya mucho oxígeno y otra, necesito gastar energía. En cambio, con el hidrato de carbono no necesito gastar energía, porque lo que es en el ciclo de Krebs no te hace falta gastar energía con el hidrato de carbono, pero con la beta-oxidación sí que hace falta gastar un mínimo de energía. Entonces tu cuerpo te dice, mira, ahora cuando estemos en un momento liviano, vale, pero cuando la cosa se ponga seria, a mí dame algo fácil. Con lo cual, eso es lo que a mí me gusta identificar en la gente que viene a consulta. ¿Dónde está tu zona 2? Esto es lo que se denomina zona 2. O se llama también, digamos, hay una zona dentro de la zona 2, se llama Fat Ox. Es donde es la frecuencia cardíaca o vatios donde tú más grasa vas a oxidar. ¿Vale? ¿Qué ocurre en esta zona? ¿Vas a dejar de quemar hidrato de carbono ahí? No, también lo vas a hacer, pero no vas a necesitar tanta cantidad. Con lo cual, ¿yo qué tengo que intentar? Tengo que intentar averiguar esa zona para introducirte en la medida de lo posible el máximo volumen de entrenamiento en esa zona, porque no solo vas a oxidar grasa, eso es como el efecto colateral. Lo que vamos a conseguir es que haya una biogénesis mitocondrial, que esto es lo que el santo grial para todo deportista. Y ojo, no deportista, porque volvemos a lo mismo. Esto no es solo para deporte, esto es para generar más mitocondrias para que mejoremos a nivel sistémico. Vale. Zona 2, biogénesis mitocondrial. ¿Qué implica esto? Generar muchas mitocondrias. Vale. Que tengas muchas mitocondrias, ¿qué te va a asegurar? Pues que seas más ahorrador de hidrato de carbono, que mejores la capacidad de oxidar grasa, que tengas más capacidad de gastar tu propia grasa o incluso la que comas y almacenes la que comas. Y va a hacer que luego seas más eficiente porque tendrás más cantidad de hidrato de carbono para poder utilizar cuando lo necesites realmente. Esta es la flexibilidad metabólica realmente. Y además, cuando yo me ponga ya a consumir hidrato de carbono, tengo que ser también eficiente consumiendo hidrato de carbono. Por eso la gente cuando hace dietas cetogénicas muy duras, pierde parte de esa capacidad
para utilizar bien el hidrato de carbono. Lo ideal es lo que se denomina periodización de hidratos de carbono. Vamos a hacer trabajo en volumen en zona 2 para generar un estímulo, una adaptación mitocondrial, pero cuando luego tenga que hacer trabajos de alta intensidad, pues como yo también en la prueba veo hasta cuántos hidratos tienes que consumir, pues te los voy a introducir para que no solo tengas esa capacidad de recuperación, sino que además la tengas de supercompensación. Porque el hidrato de carbono, cuando tú lo almacenas, se llama glucógeno. En las patatas te sonará porque se llama almidón, pues en los animales es glucógeno. Eso va a ser, digamos, nuestro sensor, no solo de recuperación, sino también de supercompensación. Entonces yo, no sé, cuando a veces escucho algunas cosas, ¿no?, de gente que se empeña en hacer ciertos extremos en tema deportivo, pues oye, pues es que estamos diseñados como estamos diseñados. No se trata de tu convicción, se trata de lo que necesite esa persona y para eso hay que medirlo. Lo que no mides no lo puedes valorar, o sea, no lo puedes valorar y no lo puedes mejorar. Tenemos ahí por esa parte el hidrato y la grasa. La proteína no te da energía, te da energía cuando hay una falta de nutriente, en este caso, por ejemplo, del hidrato de carbono o de la grasa. Pues cuando ya hay un estado en el que no hay oxígeno y no se puede coger energía desde la grasa, que es el estado catabólico, que digo yo siempre, oye, corredor que lleva 3 horas corriendo, ese día no ha comido nada y pues si ya no tiene oxígeno para poder utilizar la grasa, ¿desde dónde lo va a obtener? Pues desde el músculo, porque para tu cuerpo es mucho más sencillo generar cortisol, que es la hormona del estrés, romper masa muscular y darte glucosa a través de esa... O sea, que este es el estado al que no tenemos que llegar, porque Exacto. Estamos destruyendo músculo cuando lo que intentamos es construirlo. Claro, por eso mucha gente cuando viene y te dice, no, yo es que no sé, por ejemplo, me voy a hacer spinning, me voy a hacer esta actividad, ¿vale? Yo no te digo que no la hagas, porque no sea divertida y demás, pero come. O antes o después, recupérate, pero no comas. Es decir, no puedes tomarte Ozempic o tomarte lo que sea, no comer en todo el día, irte a hacer spinning y a hacer 1000 actividades y no comer porque tu cuerpo necesita comer. O sea, esto de voy a dejar de comer, ayuno X horas y hago actividades como si no hubiera un mañana sin ningún tipo de control, pues bueno, ¿qué has perdido realmente de peso? ¿Has perdido masa muscular o has perdido grasa? ¿Qué has perdido? No lo sabes. O agua, básicamente. O agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La proteína para mí es verdad que yo antes la utilizaba, le ponía un porcentaje mayor cuando hacía calorimetría, pero porque pensaba, ¿no? Decía, bueno, pues, oye, a nivel enzimático, toda acción bioquímica dentro de nuestro organismo en el que intervenga una enzima, es una sustancia que va a permitir que se generen ciertas acciones dentro de nuestro metabolismo, pues viene de la proteína, viene de los enzimas. Y eso, bueno, eso tiene un coste, me imagino. Pero lo que es la obtención de energía en forma de ATP va a provenir sobre todo del hidrato y de la grasa. Y eso es lo que yo le doy esa importancia. Y luego el lactato, que es una de las cosas que yo mido en la calorimetría. El lactato es una sustancia que, como sabrás, bueno, por Adrián y esta gente de FISAC, que son máquinas, amigos nuestros y bueno, son gente maravillosa, lo decimos mucho, ¿no? El tema del lactato, que es una molécula, es muy dual. Por un lado, antes se pensaba que era un metabolito tóxico que provenía del hidrato de carbono, de la glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica es otra forma más de obtener energía, pero no está dentro de la mitocondria, está fuera, está dentro de la célula, pero fuera de la mitocondria. Y esta se da más cuando no hay oxígeno, porque cuando hay oxígeno está dentro de la mitocondria y funciona la bioenergética normal. Bueno, pues antes se pensaba que esto solo se accionaba cuando no había oxígeno. No, ahora se ve incluso que esta glucólisis aeróbica se pone en funcionamiento para apoyar un poco a la otra vía energética. Cuando nosotros generamos energía desde el hidrato o desde la grasa en OXPHOS, que se llama, que es la bioenergética normal, también generamos una cosa que se llaman radicales libres. Y eso es algo que lo tenemos que generar porque estimula nuestro propio sistema antioxidante y es necesario. Vale, pero cuando generamos demasiada energía y no tenemos una buena, densidad mitocondrial y funcionalidad, ese euestrés se rompe y comienza el disestrés y comienza el estrés oxidativo, ¿no? Vale, pues fíjate que la glucólisis aeróbica lo que pretende es
intentar ayudar al otro sistema pues, para que no hayan tantos radicales libres y permitir que haya energía, pero que no sufra tanto el organismo. Esto cuando hacemos deporte no hay ningún problema, porque de hecho incluso cuanto más lactato generamos, que esto es una cosa que le cuesta mucho entender a la gente, el lactato ya se ha visto que no es un metabolito tóxico, sino que es un metabolito que es otra forma de energía que nuestras mitocondrias son capaces de reciclar. O sea, cuando tú tienes tu hidrato y tu grasa para poder utilizar el lactato haciendo deporte, es otra forma más de energía y ahora lo estamos midiendo mucho. ¿Por qué? Porque el lactato, como viene del hidrato de carbono, quiere decir que cuanto más lactato haya en sangre, medido en sangre, es porque estás utilizando muchísimo hidrato de carbono. Entonces, si yo ahora te digo esto, te digo, el lactato en reposo, ¿tú crees que es bueno o es malo? Porque te acabo de decir que es bueno para hacer deporte, pero ¿tú crees que el lactato en reposo es bueno o es malo? Hombre, yo te diría que malo. Es malo. ¿Por qué? O por lo menos tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque al final piensa que el lactato es una consecuencia del hidrato de carbono, de la glucosis aeróbica, y cuanto más bajito lo tengamos en reposo, mejor. Porque el lactato en reposo, al no ser utilizado por tus mitocondrias, genera un ambiente ácido que puede empezar a propiciar como una especie de microambiente también hipóxico y por lo tanto también puede empezar a generar una sobreexpresión de ciertos protooncogenes. Madre mía. Sí. Ya nos hemos perdido aquí. Vale. Tradúceme. Mira, los protooncogenes nosotros tenemos un código genético y hay unos genes que tienen una función concreta dentro de nuestro organismo, pero si se sobreexpresan son genes que se convierten en oncogénicos, es decir, te generan un tumor. Vale. El lactato tiene la capacidad de que cuando hay demasiado en un tejido, puede llegar a propiciar esa sobreexpresión de ese protooncogen. Que ese protooncogen no hace nada, es bueno incluso para otros, digamos, por eso las moléculas son dentro del organismo como muy duales, ¿no? Pueden ejercer una serie de funciones que sean correctas para nuestro organismo, pero cuando hay un lactato que está muy elevado, genera una sobreexpresión y entonces puede aparecer un tumor. Por eso se dice, por el tema de este defecto Warburg, se cree que el cáncer es una enfermedad metabólica. Y es que tiene los dos componentes. Es que no es solo metabólica, como decía Warburg, es que es genética también, porque tú puedes tener genes y que por otras causas se expresen o que por un tema metabólico se acabe expresando. Y entonces, esto de Warburg no solo puede aparecer, como te decía, en el grupo muscular, puede aparecer en el hígado o puede producirse en la neurona. Entonces, al final, el lactato en reposo, cuanto más bajito, mejor. Quiere decir que produces poco, porque el consumo de hidrato de carbono es bajito y gastas más grasa. Y por el contrario, cuando tú tienes bajito en reposo, pero luego haciendo deporte, esa misma persona genera mucho lactato, quiere decir que tiene gran cantidad de mitocondrias y son muy funcionales y son capaces de aclararlo. Vale, entonces, nos ha quedado claro que el sustrato energético que consumimos depende en gran medida de la intensidad. Antes has introducido algo de la zona 2, porque claro, escuchándote ahora, uno podría pensar, pues por esta regla de 3, una persona que no se mueve nada, que está todo el día sentada en el sofá, ¿no? Si quemo hidrato de carbono a partir de cierta intensidad, claro, en reposo tendríamos que estar quemando grasa, ¿no? Y no es así. O sea, como has dicho antes, quemamos todos los sustratos en todos los estados, más o menos. Lo que pasa es que dependiendo de la intensidad, quemamos más de uno o de otro. Entonces, ¿cuál es el estado? Entendiendo qué nivel de intensidad, esa famosa zona 2, es la que nos ayuda a quemar principalmente grasa. Ya nos has dicho que también estamos quemando hidrato, pero esa zona de intensidad que nos ayuda a quemar principalmente grasa. Ahí volvemos un poquito al lactato. Vaya. Vamos al lactato. Porque la llave maestra realmente de la flexibilidad metabólica es el lactato. Es que claro, mira, tú sabes que estar sentado todo el día genera disfunción mitocondrial, ¿verdad?
Me lo puedo imaginar. Vale. El sedentarismo Sabes no es que bien. sentirse solo genera disfunción mitocondrial. Dormir genera disfunción mitocondrial. Hay tantas cosas que generan disfunción mitocondrial que la gente no lo sabe. Y tú crees que dices, bueno, pues voy a estar aquí en mi casa sin hacer nada y no va a pasar nada porque, total, bueno, pues no como incluso prácticamente hidrato de carbono y voy a estar bien. No. ¿Qué ocurre? Hagas o no hagas, consumas más o menos hidrato de carbono, el que tú seas una persona sedentaria o que estés sometido a muchísimo estrés, ya va a hacer que haya un cambio en la bioenergética celular. Si tú generas mucho lactato simplemente por haber cambiado esa bioenergética, por estar quieto, por no hacer nada, con que hayan más o menos entre 4 a 6 milimoles de lactato en el organismo, habrá gente que serán 3 y pico, habrá gente que serán 6,5, tú ya no estás quemando grasa, aunque estés en reposo. ¿Vale? O hay gente que a lo mejor está entre la pulsación 85 a la 123. O habrá gente que esté entre la 95 a la 158. Pero ¿hay alguna forma de saber? Porque claro, lo de medirnos el lactato es más complejo, pero está al alcance de prácticamente todos tener una medición de nuestra frecuencia cardíaca aprox. ¿Hay alguna forma de relacionar esa frecuencia cardíaca aproximadamente con el nivel de lactato que tenemos? No sé, ¿existe alguna fórmula? No, lo que pasa es que si tú ya te mides los mínimos de lactato y sabes que ya sobrepasas los 4, ya olvídate, ya no. Pero es que hay gente que sí que es a partir del 4 ya se le queda clavado y hay gente que es en 5,5. Por eso te digo que esto es un estudio que hizo Íñigo San Millán, que es un fenómeno en este aspecto. Y ya te digo que no puedes decir. Yo tengo una medida estándar para decirle un poco a la gente cuando, imagínate, ¿no? Un paciente oncológico o una persona que me llama online y que quiere pues, aprender otra vez, iniciarse en el tema deportivo, tiene una patología, bien sea síndrome de fatiga crónica o tiene, pues oye, aunque sea una disbiosis intestinal, ya hay algo inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces a esta persona, bueno, pues mira, para mí es parte del tratamiento decirte, tienes que comer así, 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 así. Vemos la analítica sanguínea y demás, pero vamos a ver también cómo haces ejercicio físico, cuándo lo haces y cómo. Entonces yo sí que les digo, mira, más o menos, entre 85 a 100 pulsaciones por minuto, tú vas a oxidar grasa. Más o menos es una medida muy estándar. Pero ahora imagínate que me vienes tú y tienes 52 pulsaciones por minuto en reposo. Pues igual ya no te sale lo mismo. Y a partir de la pulsación 90 ya no oxidas nada de grasa. Y luego llegas hasta 130 y pico pulsaciones y no llegas a más. Entonces, es que depende tanto. Luego también depende. Frecuencia cardíaca. Pues como te estés tomando un corticoide o estés con una quimioterapia y estés con quimio o con radioterapia, pues las pulsaciones no va a ser la única cosa en la que te tienes que fijar. Vas a tener que trabajar mejor por vatios, sí puede ser. Porque ya lo del síndrome del habla, esto de, no, cuando te llegues a ahogar un poco, no. Claro, es que entonces te iba a preguntar, ¿cómo puede saber uno cuándo está en su zona 2 si no puede acceder a hacerse una calorimetría, que sería lo ideal, claro? Si esa persona tiene lo que te digo lo del habla, ¿no? Que lo dice mucha gente. Bueno, si está entre 85 a 100 y comprueba que sí que puede hablar y que no se ahoga y todo esto, pues seguramente sí. Pero imagínate que es una persona con un síndrome de fatiga crónica o que viene de un long COVID y que no se puede ni levantar. O que tiene una disautonomía vagal, que se la ha propiciado o el COVID o otras cosas que no puedo comentar. O simplemente pues que esta persona pues tiene tuvo un accidente, le dio un golpe en el cuello y a partir de ahí se le descuadró un poco el funcionamiento del nervio vago, le afectó a cierta zona y entonces tiene un desequilibrio en la presión ortostática, ¿no? Por ejemplo, se levanta, se marea. Bueno, pues a estas personas habrá que, oye, si no puedo atenderte en consulta, pues te voy a decir que pues lo típico, ¿no? Que hagas pues tus paseos entre 85 a 100 pulsaciones y por algún sitio tenemos que empezar. O pues fíjate, más o menos entre 25 a 60 vatios, pues suele ser también una medida en vatios que más o menos suele funcionar. Pero claro, es que depende de tantas cosas, Hanna, porque al final depende no solo del deporte que tú hayas hecho durante la vida, depende de tus circunstancias, si tienes una patología o no, de si tomas medicación o no, depende incluso del tipo de fibra muscular que tengas.
No es lo mismo tener un tipo de fibra 1 que tener la 2A, 2X. Y también imagino que esto no será una cosa estática a lo largo de la vida, porque también influirá, pues, si estás en un momento de muchísimo estrés, en un momento emocionalmente complicado, imagino que no es lo mismo justo después de vacaciones que el 1 de, o en la primera quincena de enero, ¿no? Entonces imagino que esto... O yo con jet lag hoy, o tú, ¿verdad? efectivamente, que estás desde las 4:30 de la mañana zumbando por el mundo. Pero, Hanna, fíjate si es curioso esto. Yo a la gente le digo, mira, te pongo incluso un ejemplo cuando tú ves una analítica sanguínea y ves la glucosa, que aún siguen diagnosticando diabetes por glucosa. Yo aún me hago un poco bruces con eso. Una persona que se acueste a las 12 de la noche con su pareja, haga el amor y se levanta y duerma plácidamente, ha sido todo un éxito, todo, hasta dormir. Y se levanta a las 8 de la mañana, se hace la analítica y la glucosa va a salir totalmente distinta a si tú a las 12 de la noche discutes con tu pareja y duermes mal. Es que la glucosa va a salir loca, perdida. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es la hormona que va a hacer que te levantes, ya no va a salir de una forma, es que va a salir exacerbada por el efecto del alba y más cosas. Entonces, al final, dices, ostras, es que la glucosa ahí me ha subido un montón. Vale, tendremos que mirar otros parámetros. La insulina, ya, pero es que la insulina es una foto del momento. Es que la insulina, a lo mejor, pues has tenido también una mala noche o vienes de haber consumido el día anterior X y te sale totalmente distorsionada. Hay que ver más bien una hemoglobina glicosilada, que es la media de 3 meses de la glucosa. Pues esto es como todo. O sea, yo como sé, ¿esto es estanco? ¿No es estanco? Pues no es estanco. Porque tú ahora imagínate que eso, pues si te he dicho que haces el amor y lo otro y ya cambia, pues imagínate, pues oye, un divorcio o la muerte de un ser querido. Es que ese sentimiento, si ya te he dicho antes que sentirse solo cambia, te puede producir disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial no es algo que ya sea para toda la vida. O sea, esto es muy dinámico. Entonces, ostras, es tomar cartas en el asunto. Oye, yo estoy así, vale, pues ahora tengo que comprender que si me apetece comer otras cosas y demás, ya sé que tengo un estado que me está llevando a un tema inflamatorio, porque es que me apetece comer dulce, me apetece comer otras cosas, estoy nervioso, ya sé que mi bioenergética ya no va a estar igual. Entonces, cuando yo le hago una prueba a una persona y veo que tiene pues X pulsaciones o tiene X vatios, depende de la aparatología que tú utilices, pues si te compras un aparato fitness de 5.000 euros, obviamente te va a medir de una manera, pero hay una cosa que se llama patrón de repetitividad, que dependiendo de la máquina, pues va a ser mejor o va a ser peor. No es lo mismo gastarse 5.000 gastarse 20.000 euros. Entonces, más o menos, yo te mido ahora y te mido dentro de una semana o te mido dentro de 2 semanas, la bioenergética, yo con una dieta cetogénica, en 5 días te puedo cambiar, puedo hacer que estés en cetosis. Esa bioenergética ya ha cambiado. Pero lo que son las adaptaciones mitocondriales, no. El número de mitocondrias y su funcionalidad no es tan rápido. Y te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que es lo mismo una persona que sea ciclista profesional, que haga 8 horas de rodillo 3-4 veces a la semana, con trabajo de series o con trabajo de biogénesis mitocondrial, y tú que hagas 8 horas en toda la semana de cardio? ¿Tú crees que las adaptaciones mitocondriales van a ser iguales? Pues no, imposible. Entonces, el modus operandi de una persona que es de rendimiento deportivo o de patología, al final es el mismo. Porque digamos que los parámetros o las acciones que tenemos que poner en marcha en los pacientes o los deportistas son las mismas. Volumen de trabajo en zona 2 para generar mitocondrias, trabajos interválicos de HIIT o de SIT. Sprint Interval Training, por ejemplo, son 6 segundos de sprint con X tiempo de recuperación, cortos periodos de tiempo para no fatigar a la persona. Esos son trabajos en los que, fíjate lo que ocurre ahí, se llama mitofagia. O sea, estamos creando un estímulo, se llama estrés hormético, un estímulo muy cortito a la mitocondria, para que entre ellas digan, esta funciona bien, esta no funciona bien, esta no la comemos. Esto se llama mitofagia. Está la autofagia, pues tenemos la mitofagia. Entonces, al final, fíjate si es importante que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero con sus peculiaridades. Por eso, muchas veces te dice la gente, es que me has puesto lo mismo que el otro. Es que es lo mismo. Pero tú, con tus frecuencias cardíacas o tus vatios, con tu vida, pues están
yo te dije un poco, ¿no? Están los organizadores de bodas, pues tú tienes que ser un poco de vidas. En función de cómo es la vida de esa persona, tienes que crear algo que sea sostenible. Tú podrás entrenar 10 horas a la semana y otra persona podrá hacerlo 3. Entonces tienes que explicarle muy bien que esa persona pues podrá tener unas adaptaciones u otras en función de lo que pueda comprometerse a hacer, ni más ni menos. Has mencionado antes, que eso es muy interesante, otra cosa que se mide con la calorimetría, que es el nivel de oxidación que produce la intensidad mayor o menor con la que pues, entrenamos o con de la actividad que sea. Claro, esto de la oxidación, y ojo que no estoy diciendo aquí que no haya que hacer ejercicio ya, por si alguien se vuelve un poco loco, no, esa no es la idea. Pero sí que es verdad que, y sobre todo a partir de determinada edad, un ejercicio de muy alta intensidad todos los días, no sé si decir que nos hace más mal que bien, pero está ahí la cosa por ese nivel de oxidación, porque al final esta oxidación puede provocar un daño en nuestro ADN, acelera nuestro envejecimiento y todo lo que viene acompañando ese envejecimiento. Entonces, háblanos un poco más de esta oxidación para que entendamos lo importante que es que combinemos las distintas intensidades a la hora de entrenar y que no por hacer, y esto lo he hecho yo hasta hace relativamente pocos meses, 5 días de CrossFit a muerte a la semana, voy a tener mejor estado de salud general que si no lo hiciera. Claro, al final yo lo que hay que ver las analíticas también de cada persona. Hay que ver las analíticas, a qué se dedica, cuántas horas duerme, en función de... Tú sabes que a lo mejor pues 3 entrenamientos a la semana pues es para mantenerte, 4 o 5 ya es para hacer una mejora X, ya, pero a lo mejor es que tú tienes que hacer 2 o 3 entrenamientos de fuerza que no sea CrossFit, o sí, puedes hacer 3 días CrossFit, pero luego tendrás que hacer otros 2 días pues un trabajo de biogénesis mitocondrial, o puedes hacerlo todos los días. Si ya haces CrossFit, pues a lo mejor no hace falta meter un interválico, porque ya lo estás entrenando, ya estás metiendo ese trabajo de alta intensidad. Pero habrá que hacer otro tipo de trabajo, pues compensar con, oye, ¿por qué no? Yoga, pilates. O sea, a mí me gusta que la gente haga otras cosas. Yo siempre lo digo con el tema del entrenamiento concurrente. El entrenamiento concurrente es fuerza, por un lado, entrenamiento en biogénesis mitocondrial, en zona 2, y luego entrenamiento interválico. La combinación de todas esas es la combinación con más sentido común y la que mejor nos va a funcionar. ¿Qué ocurre si tú haces algo de muchísima intensidad todos los días? Primero, tienes que llevar un control muy estricto de qué comes, por lo que te decía antes, para poder recuperar y supercompensar. Luego, antes te he explicado que cuando nosotros generamos energía a través del hidrato o la grasa, generamos ATP y el resultado también de CO2, que es el aire que tú expulsas, pero también generas radicales libres. En la cadena de transporte de electrones, que hay como 4 elementos, pues por el 1 y el 3, es por donde más hidrogeniones se escapan y generan radicales libres. Nosotros tenemos unos enzimas, se llaman superóxido de dismutasa, citosólica, mitocondrial, catalasa, glutatión peroxidasa. Tienes ciertos enzimas que lo que hacen es contrarrestar esos radicales libres. Los radicales libres no son malos, incluso son buenos. Incluso a veces hasta modifican hasta la posible posición de la mitocondria en función de cómo la célula necesita la energía en un lado o en otro. Hacen auténticas locuras. Pero es verdad que si tú tienes pocas mitocondrias y encima no son funcionales, pero mentalmente, porque eres una persona muy estresada y duermes mal, generas más energía por compensar tu sistema energético porque no tienes un buen estatus energético, no comes bien, encima no te mueves y estás generando demasiado radical libre, pues ahí lo que estás propiciando es que haya un estrés oxidativo. Eso en ningún caso es positivo. Si además, imagínate que comes mal, duermes mal y encima te estás haciendo ejercicio físico muy intenso todos los días, pues ¿qué ocurre al final? Ya no es que cada vez duermas peor y encima te lesiones, es que te vas a romper. Y ese exceso de radicales libres sí que va a incidir directamente tanto a nivel mitocondrial como a nivel celular. Y esos cambios en las mitocondrias o esos cambios, bueno, las mitocondrias van a producir un fenómeno que se llama fisión, que es que las mitocondrias como que se descomponen y no se vuelven a unir. Cuando es una fusión es porque, bueno, pues a través de lo que no funciona lo desechan y lo otro se fusiona con otra mitocondria y empiezan a reorganizarse, ¿no? Y esto ocurre mucho con el envejecimiento, por lo que decías antes. A medida que nos envejecemos,
el fenómeno de fisión, que es como una mitocondria se rompe y no se vuelve a recomponer, esto ocurre cada vez más con el envejecimiento. Se cambia la fisión por la fusión. En cambio, cuando eres más joven hay más fusión que fisión. Si encima le metes más ejercicio intenso y no vas acorde a estatus energético, ni a descansar, ni a nada, pues cada vez entras en una dinámica de un bucle negativo total. O sea que lo que dices tiene muchísimo sentido. Ojo, no estamos diciendo que la gente no haga ejercicio intenso, que está muy bien, pero hay que saber cuándo lo hago, cómo lo compenso, que hay otras vías de hacer cosas que no sean tan intensas y que generen una mejora, una adaptación. Por eso yo insisto muchísimo en el tema de la zona 2. ¿Y por qué insisto tanto en la zona 2? Porque al final la gente tiene que entender, la gente se cree que solo hay mitocondrias, como te decía antes, en los músculos. No. Mitocondrias hay en todo nuestro organismo. E incluso cuando faltan mitocondrias de un tejido a otro, se prestan. E incluso hay mitocondrias que se llaman mitocondrias como que tienen circulación libre, que son reguladoras de nuestro sistema inmune. Y van solas por el torrente sanguíneo, no les hace falta nada a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, cuantas más mitocondrias tengas, estas mitocondrias no solo te van a aportar una función de energía, sino que también todo lo que es el sistema detox. Fase 1, fase 2 hepática, pues eso en el hepatocito, que es la célula del hígado, lo va a generar la mitocondria. O el sistema antioxidante lo va a regular la mitocondria. O el control celular. El control celular, cómo nace una célula, cómo se especifica hacia su función concreta en un tejido concreto y cómo tiene que morir. O sea, la apoptosis, la muerte programada, es que eso lo controla la mitocondria, que es una de las cosas que ocurre en el cáncer. El cáncer, cuando se activa, bien por sobreexpresión, por un tema metabólico, por un tema genético, activa una serie de mecanismos, como puede ser un factor de hipoxia 1-alfa, y puede generar también el tumor lo llama así, ¿no? Es como un sistema de no me comas, no me encuentres. O sea, es que inactiva la apoptosis y empieza digamos, como a quedarse el oxígeno para crear su propia angiogénesis, que es como crea vasos para poder crecer. Entonces, fíjate, si nos vamos de unos lados para otros, pero es porque todo es lo mismo, todo tiene su relación. La bioenergética celular es la clave, controlarla, para no diferir hacia un estrés oxidativo, una inflamación de bajo grado, una disfunción mitocondrial, un cáncer. Comprendido, Sergio. Vale, y ya para terminar, te quiero hacer una pregunta. Ya sé que lo primero que se te va a venir a la cabeza es, Hanna, es que cada persona es un mundo, no se puede generalizar. Pero, igual que nos has dado una pauta general en el sentido de combina ejercicio de alta intensidad con HIIT, con SIIT, con tu ejercicio en zona 2, igual que esa pauta es aplicable a prácticamente todo el mundo, sí que te quería pedir para terminar alguna pauta que podamos aplicar desde el punto de vista nutricional. Te voy a decir a qué me refiero exactamente. Cuando tú me mandaste a mí mi plan nutricional, yo te dije, Sergio, esto es maravilloso, pero yo no sé qué va a ser de mí mañana. O sea, hay cosas que no están bajo mi control. Entonces, por muy sano que yo quiera comer, hay veces que no voy a poder. Y tú me dijiste algo que para mí es como ahora mi regla de todos los días, y es, Hanna, el día que hagas fuerza, te pones un poquito de arroz en el plato o patata cocida. Todos los demás días cambias eso por aguacate. O sea, una cosa muy sencilla, pero para que yo entienda, porque al final también la gente de a pie no tenemos el conocimiento que tenéis vosotros y nos volvemos locos. Claro. Honestamente, hay gente, y yo te lo digo, yo he pasado de la cetogenia al veganismo en semanas. Pero porque es que no sabes muy bien qué hacer. Entonces, claro, una pauta lo más general que puedas. Pues eso, porque hay gente que luego la vida es como es. O sea, claro, no todo el mundo puede estar calculando al milímetro qué come cada comida. Es que eso es lo que yo soy contrario a eso, además lo sabes perfectamente, sí. Lo estábamos hablando antes. Luego la gente cuando ve los planes nutricionales que hago, ay Sergio, pero es que pones el peso y tal. Le digo, hombre, pongo el peso porque me tengo que asegurar un mínimo de gramos de proteína, gramos de tal, pero yo no quiero que tú lo contabilices. Porque eso es un estrés que... Es que eso es provocar a la gente un TCA, sí. Lo siento mucho. Sí. O sea, yo lo veo así, tengo mi opinión, oye, y otros dirán, pues eres un animal por decir lo que acabas de decir. Oye, pues es mi opinión y ya está, y cada uno tiene la suya. Yo intento, quitarle responsabilidad a la gente en cierta manera o quitarle culpas. Porque en nutrición yo veo unos mensajes en redes de verdad de eres un vago, eres un tal. Y yo digo, chico, madre mía, cómo se nota que no haces clínica.
Porque la gente hay veces que es que si tienes 2 hijos, se levanta por la mañana, los lleva al cole y luego tiene una reunión de no sé qué, no sé cuántos, y es que la que se da cuenta es que no ha podido hacer nada. Oye, pues tú puedes decir que se organiza mejor o peor, pero es su vida. ¿Tú quién eres para meterte en su vida? No todo el mundo es influencer y está en su casa rascándose la barriga. ¿Sabes? Que no todos los influencers se rascan la barriga. Pero sí, pero hay mucho abanderado del estoicismo malentendido que hace mucho daño. Bueno, Eso yo, sí, cada uno que haga lo que quiera, yo no entro en esa dinámica, cada uno que haga lo que quiera y que venda lo que quiera porque es su personaje y, oye, luego habría que verlos a más de uno por un agujerito. Pero mira, cosas muy sencillas, muy sencillas. Lo primero, discúlpame, que antes me he quedado por decir una cosa. Solamente digo esto. La gente está acostumbrada, que eso lo dije en otra ocasión, y la gente sabe, todo el mundo, que es un tranquimacín, pero no sabe lo que es una mitocondria. Eso para mí es súper importante. La gente tiene que empezar a adquirir responsabilidad de su salud. No puede darle la responsabilidad de su salud a un médico, a un nutricionista. No, la tienes que tener tú, que es tu salud, no la mía, es la tuya. Eso por ahí. Cuando una persona quiere aprender a hacer deporte, tiene que asesorarse con un profesional de la salud, no con un coaching ni con historias de estas raras. Una persona formada, oye, que además tenga don de gentes y que sea una persona comunicadora y que sepa transmitirlo. ¿De acuerdo? Estás con David, que es maravilloso, maravilloso. ¿Vale? Los Davides, que lo hacen los dos sí, muy bien. Efectivamente, los dos Davides. Lo hacen los dos muy bien. Y luego, con el tema de las pautas, ¿no? Muy sencillo. Yo lo que le digo a la gente es, ¿hoy vas a trabajar fuerza o vas a hacer algo intenso? No, pues no comas hidrato de carbono. En forma de patata o de arroz, todo lo que sea energético, tubérculos, cereal, pseudocereal, quinoa, mijo, amaranto, tef. Pues oye, no lo comas. Cómete tus buenas ensaladas. Siempre empieza con la ensalada, o sea, con lo que es verdura para que el vaciado gástrico sea más lento. Controles muchísimo mejor el metabolismo de la glucosa. Luego cualquier proteína en forma de pescado, carne, huevos, que sean de calidad. Intenta por lo menos que sea de calidad. Y con el tema de la fruta, a mí me gusta mucho el fruto rojo, pero porque aparte que tiene un índice glucémico muy bajo, pues tiene muchos polifenoles, que es un activador de NRF2, que es un factor de transcripcional, de tema mitocondrial, y funciona muy bien. Y es alimento para tus bacterias. Yo lo que intento con las dietas es que la gente aprenda a jugar. Esto se llaman rutas metabólicas, ¿no? Yo meto hidrato de carbono, voy a generar un pico de insulina porque estoy metiendo hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono tiene que entrar dentro de la célula y para eso tiene que haber una hormona que se llama insulina. Vale, pues ahí estoy propiciando que hay una vía proliferativa, se llama mTOR. Es una ruta metabólica. Oye, me he levantado por la mañana, me he ido a hacer deporte a las 7, 8 de la mañana y cuando acabo de entrenar, he ido en ayunas, métete tranquilamente tus 2 tostadas de pan de trigo sarraceno, que sea de calidad, con tu jamón serrano, tus 2 huevos, ¿por qué no? Pero si ese día te has ido a hacer una caminata en zona 2, que no estás utilizando prácticamente el hidrato de carbono, por no decirte prácticamente nada, y luego vas a estar todo el día sentado en la silla, pues ese día, en lugar de tus tostaditas, te vas a poner un aguacate. Con lo mismo que te he dicho anteriormente, pero un aguacate o unos frutos secos. Si tú empiezas el día con proteína y grasa, te aseguro que a lo mejor los 3-4 primeros días te cuesta, ¿no? Además, si haces la actividad siempre deportiva por la tarde, ¿para qué te quieres un hidrato de carbono por la mañana? Otra cosa es que tú tengas ya un estado anímico X, pues porque estés con ansiedad, o porque tengas un estado X, o porque tengas un trastorno de la conducta alimentaria. Ahí yo ya intento un poco suavizar y flexibilizar mucho el tema. Pero cuando una persona quiere aprender a utilizar con sentido común las rutas metabólicas, es la mejor forma. ¿Por qué? Porque vienes de dormir, vienes con la vía AMPK, que es la de la quema de ácidos grasos, y es donde se genera autofagia, donde se generan muchos factores de reciclaje, ¿no? Y es donde tú vas a coger más tus depósitos de grasa para utilizarlos. Y es donde tú vas a mejorar tu flexibilidad metabólica en cuanto a la utilización de la grasa. Oye, pues si vas a hacer la actividad deportiva por la tarde, ¿por qué tienes que desayunar con hidrato de carbono? Es que nos han acostumbrado en España a que las 5 comidas tienen que ser así y además tienes que meterle tus cereales no sé qué o tu fruta no sé cuánto. No. Entrenas, hidrato de carbono. Además, oye, hay ni frutos rojos. Métete una piña, mango, papaya, que son enzimas digestivos. Disfruta de esa fruta. Oye, ¿las demás las puedo comer? Sí, pero bueno, yo al principio sabes que soy un poco más rarito con eso y prefiero que sea más para poder controlarlo.
Y luego, pues el tema de ¿cuántas veces hay que comer al día? Pues yo considero que 3, 4 comidas como mucho está más que bien. No hay que comer ni 5 lácteos al día, ni 5 frutas al día, pero lo que sí me parece súper importante es que por lo menos en 2 ocasiones del día haya verdura y además, cuanta más diversidad de verdura, mejor. Pues yo creo que bastante sencillo. Toda la primera parte ha sido de tomar nota y alguno tendrá que buscar unas cuantas cosas que significan. Si no, bueno, os dejo como siempre en las notas del episodio cómo podéis contactar con Sergio, porque no solamente trabaja con pacientes sanos, trabaja con gente que quiera mejorar su estado de salud, incluso también con gente que tiene patología, paciente oncológico. Entonces, bueno, podéis mirarlo en la página web, todos los servicios que tiene, porque es de mucha ayuda. Y él lo ha dicho, igual que cuando quieres aprender a entrenar o cambiar tu entrenamiento tienes que recurrir a un profesional, para comer también. Así que, Sergio, millones de gracias por este ratito. Gracias a ti. Un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.